Saludos, estaremos hablando sobre el programa Access 2013 en la construcción de la tabla o estructura, que es la parte esencial del programa. Inicialmente vamos a definir el concepto de base de datos. De acuerdo a O'Brien y Maracas, dos autores respetables en el área de base de datos, la definen como la colección integrada de elementos de datos relacionados lógicamente. Es un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado. Las bases de datos se construyen basados en unos modelos. Uno de los más utilizados es el modelo relacional, el cual está construido Access 2013. Permite establecer relaciones entre tablas de una forma de uno a una, de una a muchas y de muchas a muchas. Esta relación se conoce como cardinalidad. Access 2013 está construido bajo el modelo relacional. Por eso es que la estructura o la tabla es la parte esencial, vital e importante dentro del programa. Es el cimiento de la base de datos. Para esto también vamos a definir los campos como una serie de características, tales como el nombre, el tipo, el largo, formato, entre otros aspectos que comprenden la tabla o la estructura. A partir de esta se podrá entonces crear las formas, reportes, query y macros, que son opciones que permite el programa Access 2013. Cuando accedemos al programa de Access 2013, inicialmente nos presenta una serie de templates o formatos a escoger. En nuestro caso, vamos a trabajar con la opción de Blank Desktop Database y le damos doble clic. Y nos presenta la pantalla o la opción para grabar el nombre de la base de datos que vamos a construir. En nuestro caso, vamos a llamarle a la base de datos empleado. A mano derecha nos presenta un folder donde vamos a escoger dónde usted lo va a grabar. En nuestro caso también vamos a utilizar el grabar dentro de la computadora y le damos entonces la opción Create. Una vez que seleccionamos la opción de Create, nos llevará a la pantalla principal de Access. Observamos en la parte superior diferentes opciones. Vamos a escoger la opción Create, donde vamos a construir la estructura o tabla dentro de la base de datos. Dentro de esta opción escogeremos Table Design. Nos presenta una pantalla donde comenzaremos a definir cada campo, el tipo, el formato, el largo y otros aspectos dentro de la tabla. Vamos a utilizar un ejemplo de una tabla de Excel que comprende el nombre del empleado, la dirección, el teléfono, fecha de comienzo, unión, horas trabajadas, pago por hora y pago bruto. Cada uno de los mencionados corresponde a los campos. Vamos entonces a escribir el nombre de cada campo. El primer nombre de campo sería nombre del empleado. Luego pasamos a la columna del tipo de campo. Aquí Access nos presenta diferentes tipos de campos. Vamos a definir cada uno de ellos para entonces determinar cuál vamos a escoger. La primera opción que encontramos es la de Short Text, que nos permite introducir letras, números, caracteres especiales y o combinación de estos. Luego encontramos la opción de Number. Se utiliza para introducir números que se vayan a utilizar en operaciones matemáticas. Luego tenemos el de Day and Time, el de fecha y hora, para introducir datos en formato de fecha u hora. Luego tenemos también la opción de Currency, para introducir datos en formato numérico, pero que comprendan valores monetarios. Tenemos también Autonumber. Este tipo de campo, Access enumera automáticamente el contenido o los records. Luego tenemos el campo Logical, se le llama también Yes o No, cuyo contenido está basado en Yes o No, True o False o también On y Off. Luego tenemos la opción de OLE Object, que es para introducir una foto, un gráfico, hoja de cálculo y sonido. También podemos encontrar la opción de Hyperlink, donde nos permite definir un enlace a una página web. También vamos a estar utilizando la opción de Calculate, que nos permite establecer procesos de operaciones matemáticas entre varios campos. Y por último, la opción de Attachment, que nos permite entonces atachar a la base de datos cualquier foto, gráfica, hoja de cálculo o sonido. En nuestro primer caso, nombre del empleado, podemos observar el contenido que está basado en caracteres. Por lo tanto, vamos a escoger la opción de Short Text. Un dato importante en la construcción de las bases de datos es el tamaño de ese campo o el field size. Por default,
Microsoft siempre establece en el field size 255 caracteres, lo que comprendería demasiado espacio para la base de datos en este tipo de campo. En el caso de nosotros, vamos a establecer un largo de ese campo, un field size de 25 espacios. Vamos al próximo nombre de campo, que sería la dirección. También en este caso sería short text porque el contenido, a pesar de que pueda tener números o una combinación de letras y números, no se utiliza los números para operaciones matemáticas, por ende vamos a seleccionar short text. De igual forma, establece 255 caracteres, vamos a reducirlo a 30 caracteres. Es importante recalcar que siempre que definimos el field size hay que contabilizar el carácter o los datos más largos dentro del campo. Por ejemplo, establecer el nombre del empleado más largo, igual forma la dirección, para entonces establecer ese field size. Luego tenemos el teléfono. Vamos también a seleccionarlo como short text. Posiblemente usted piensa que es numérico, pero recuerde que no se utiliza en operaciones matemáticas, más contiene el guión, que significa un carácter especial. Por ende, vamos entonces a establecer que sería, incluyendo el área code, de 11 caracteres. Luego tenemos la fecha de comienzo. La fecha de comienzo vamos a establecer como el tipo de campo el date and time. Si observamos ahora, ella no me permite establecer un field size porque ya es un formato predefinido. Vamos entonces a las opciones que nos presenta y en nuestro caso vamos a escoger medium date, donde nos presenta el día, el mes en palabras y el año. El próximo nombre de campo, unión. Este campo lo que me está indicando es que si el empleado pertenece a la unión o no. Como le indicamos al principio de la definición, el tipo de campo yes o no o el campo logical es el que vamos a seleccionar porque nos permite entonces en el format indicarle el contenido yes o no, o como también definimos true o false, o si no on off, de acuerdo al contenido. En nuestro caso es yes o no. Luego tenemos el campo horas trabajadas. Vamos a escoger el formato number porque lo podemos utilizar para establecer fórmulas. En nuestro caso lo vamos a estar utilizando para calcular el pago bruto del empleado. Pero observamos que en el field site ella también nos presenta una serie de opciones de acuerdo entonces al tipo de campo number. En nuestro caso vamos a coger la opción de integer porque el contenido está basado en números enteros. Otro dato importante dentro del campo numérico es el format. Vamos a escoger el format que también en nuestro caso sería formato fix o fijo porque no comprende un valor monetario. Y otro aspecto también en el tipo de campo numérico es que tenemos que indicarle las posiciones decimales. En nuestro caso son 0 posiciones decimales porque es un número entero de horas trabajadas. El pago por hora, como comprende un valor monetario, vamos a escoger entonces el tipo de campo currency. Ella automáticamente me asigna el formato currency, pero en el decimal place vamos a establecer que tiene 2 posiciones decimales. Y el último campo sería el pago bruto, que ahora sí, en el pago bruto vamos a utilizar la multiplicación de 2 campos y para eso seleccionamos el tipo de campo Calculate y nos presenta una pantalla que se llama el Expression Builder. Allí vamos a establecer entonces cuáles los campos que vamos a utilizar para que ella me calcule el pago bruto. En nuestro caso vamos a escoger horas trabajadas. Y utilizamos entonces el formato para construir la fórmula y tenemos que escribir exactamente el campo como está en la tabla. En nuestro caso, horas trabajadas, cierro el corchete, lo va a estar multiplicando por pago por hora y cierro el corchete. Cuando vamos a la pantalla de la estructura, a la tabla, en la opción Expression, ella me coloca entonces la fórmula que hemos establecido. Para entonces guardar la estructura o la tabla, a mano derecha encuentro la X que me permite entonces cerrar la tabla o grabarla. Me permite entonces darle la opción que si quiero grabarla, le digo yes y automáticamente me asigna el nombre Table 1, que es la tabla dentro de la base de datos. Me está preguntando que no hemos definido el primary key. Le decimos que no. Como hemos observado, ya hemos creado la estructura, la hemos grabado y ahora el programa nos presenta a mano izquierda, bajo de Tables, el nombre que le hemos asignado que fue Table 1. Le damos doble clic para entonces poder entrar los récords que va a comprender cada uno de los campos. Vamos entonces a entrar un récord, en este caso José Fernández,
es el nombre del empleado, la dirección, vamos a establecer Ponce, el teléfono 284-1912, la fecha de comienzo 01/08/2011. El empleado no pertenece a la unión, por lo tanto no le damos un clic, no aparece el checkmark. Recordemos que el checkmark significa que es cierto que pertenece a la unión el empleado. Las horas trabajadas, 40 horas trabajadas, y el pago por hora, que sería $9.50 por hora. Pasamos al pago bruto, que automáticamente ella me va a calcular el pago bruto por la fórmula que establecimos de horas trabajadas por pago por hora. Y observamos entonces la cantidad, que es un total de $380. Para grabar los récords dentro de la tabla que se encuentra en la base de datos empleados, presionamos entonces, le damos clic a la X que está en la parte derecha de Table 1 y automáticamente quedan grabados los récords que hemos entrado. Una vez que hemos entrado todos los récords, una parte importante es que si yo quiero añadir o editar los campos dentro de la estructura, para esto vamos a Table 1, presionamos el botón del lado derecho del mouse y nos presenta una serie de opciones. Escogeremos Design View y nos presenta entonces el nombre de los campos, el tipo de campo y los formatos. Si deseamos editarlo lo podemos hacer y de igual forma añadir otros tipos de campos. Para concluir, hemos visto en este módulo la construcción de la tabla o la estructura dentro del programa de Access 2013. Hemos definido el nombre de campo, el tipo de campo, el formato, el largo y hemos entrado entonces los récords correspondientes a la tabla dentro de la base de datos empleados. Si desea más información de cómo trabajar la construcción de la tabla o la estructura, puede acceder a Microsoft.com, escribe en el search Access 2013 y encontrará la explicación paso por paso de cómo construir la estructura o tabla dentro de Access 2013.